Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos sean a otro video más de este mini curso de Python, de esta miniserie de videos. Vamos a ver en este video otro tema acerca de este tema Python, de programación Python, y vamos a enfocarnos aquí a lo que son los tipos de datos. No habíamos visto los tipos de datos, así que vamos a comenzar aquí, como ya sabemos, creando nuestro nuevo archivo. Vamos a ponerle como tipo, con mayúscula, tipo de datos.py. Damos en Enter y aquí vamos a comenzar a explicar este tema de tipo de datos. Cabe resaltar que así como otros lenguajes de programación como Java, como C++, como C#, tienen los tipos de datos, se ponen de diferente manera, pero básicamente el concepto es el mismo. Así que primeramente vamos a poner aquí una variable llamada texto. Vamos a poner aquí nuestra variable llamada texto y dentro vamos a ponerle, por ejemplo, hola. Ponemos hola, coma, mundo. Aquí sabemos de primera instancia que estamos utilizando una cadena string, como ya la vimos anteriormente. Ahora, aquí en Python hay una función que se utiliza para saber qué tipo de dato es el que estamos utilizando. Vamos a poner lo siguiente. Primero vamos a poner print. Y vamos a poner paréntesis y vamos a poner aquí tipo, ponemos texto, dos puntos y vamos a poner aquí concatenado con una coma, vamos a poner el texto. Bien, vamos a poner aquí en run Python file. Aquí como ven nos aparece texto hola mundo. Estamos aquí sincronizando lo que es nuestro print y vamos a imprimir aquí en texto todo lo que hay dentro de la variable texto. Bien, ahora vamos a poner aquí otro print y vamos a decirle aquí a Python por medio de un texto. Ponemos tipo de dato y ponemos dos puntos. Y aquí a continuación vamos a concatenar y vamos a ponerle aquí es el meollo de esta clase. Vamos a averiguar qué tipo de dato es el que estamos utilizando aquí en texto. Así que para esto vamos a poner la palabra type. Esta palabra type es para ver qué tipo de dato es lo que nosotros le digamos dentro de los paréntesis. Y en este caso queremos saber el tipo de dato de texto, de lo que hay guardado dentro de la variable texto. Así que vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a imprimir. Y como pueden observar aquí, nos está imprimiendo el texto, que es hola mundo, y la siguiente línea tipo de dato hasta aquí, y nos imprime esto. Como pueden observar aquí, lo que nos está haciendo es imprimirnos este código dentro de estos símbolos. Lo que nos está diciendo aquí que pertenece a una clase de tipo string. Esto quiere decir que es una cadena string, como ya sabemos, como ya habíamos visto anteriormente. Esta función de clases es lo que nos hace ver que esto es un string o una cadena de texto. Así que al igual también podemos hacer para los siguientes tipos de datos que podamos utilizar. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner aquí, vamos a cambiar esto por número, guión bajo entero. Y vamos a cargarle aquí internamente el número, por ejemplo, el 50. Y vamos a poner aquí dentro número entero. Y obviamente aquí ponemos nuestra variable número entero. Y aquí vamos a poner el tipo de dato al que pertenece. Esto lo dejamos igual, el type. Solamente vamos a ponerle aquí que queremos saber el tipo de dato de nuestro número entero. Y vamos a ver qué es lo que nos arroja. Vamos a imprimir esto. Como pueden observar aquí nos está imprimiendo número entero. Es el 50. Y el tipo de dato que es este número entero, el 50, es un dato del tipo integer. Nos está imprimiendo aquí lo que es nuestra clase int o integer que representa a un número entero. Podemos hacer lo mismo también. Vamos a copiar esto. Lo copiamos. Vamos a pegar aquí. Pasamos un espacio. Lo ponemos más corto. Y aquí vamos a poner en vez de número entero, número decimal. Y ponemos 50.96, por ejemplo, por decir algo. Entonces aquí vamos a cambiarle en el texto, ponemos número decimal
número decimal, y aquí obviamente cambiamos a número decimal. También aquí el tipo de dato, cambiamos a la variable número decimal. Vamos a imprimir esto. Y como ven aquí la palabra ya no es decimal, sino estamos poniendo aquí número decimal 50.96, y el tipo de dato, fíjense bien, el tipo de dato que corresponde a los números decimales aquí en programación Python, y no nada más en Python, sino también en lenguaje C, lenguaje Java, C++, corresponde a la clase float o float. Aquí este float es para representar números decimales, cuando no son números enteros y ponemos punto y algún numerito al lado derecho. Entonces esto ya sabemos que es un número flotante o decimal. Otro tipo de dato que es muy común utilizar aquí dentro de Python es el dato del tipo boolean o booleano. Esto vamos a poner aquí una variable. Es Python-fácil. Es como haciéndole una pregunta aquí al programa, que obviamente tenemos que es una variable, ¿verdad? Entonces esta variable vamos a cargarle el número booleano de true. Así que ya tenemos Python es fácil y tenemos true. Eso quiere decir que sí, tiene un valor lógico de 1. Entonces vamos a poner nuestro print. Es más, para no escribir tanto, vamos a copiar esto. Copiamos y vamos a ponerlo aquí. Entonces vamos a preguntarle Python es fácil igualmente. Ponemos Python es fácil entre signos de interrogación. Y vamos a poner aquí nuestra variable. Python es fácil. Y a continuación ponemos print. Y ponemos, de igual forma vamos a copiarlo de aquí arriba, para no escribir, no reescribir todo. Esto es la ventaja de programación, que una vez que creamos una estructura similar a las que vamos a hacer consecutivamente, ya no hay necesidad de escribir todo el código. Basta solamente con copiar y pegarlo. Así que solamente adentro del type ponemos nuestra variable Python es fácil. Y vamos a poner aquí run Python file. Como ven aquí, Python es fácil, tiene un valor cargado de true. Y el tipo de dato que corresponde a esto, efectivamente, es una clase booleana o clase bool. Los booleanos, como ya saben en programación, en electrónica digital, quiere decir que solamente vamos a trabajar con número 1 y 0, o 0 y 1, true o false o true. Esto quiere decir que solamente podemos tener dos valores. Esto también es un tipo de dato aquí dentro de Python y otros lenguajes de programación. Ahora, vamos a hacer aquí unos pequeños ejemplos. Vamos a poner aquí ejemplos. Y aquí a continuación vamos a dar de alta una variable llamada número, -a-texto. Vamos a convertir un número a texto. Y para esto vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner igual y luego vamos a poner nuestra nomenclatura str, que es la que nos mostramos aquí arriba. Como ven, en el primer ejemplo que nos salió que teníamos un dato del tipo str o una cadena string. Entonces, el número vamos a convertirlo de número a texto con esta nomenclatura, con esta sintaxis. Y ponemos aquí el número entero que ya teníamos anteriormente, que ya teníamos cargado aquí, con un 50. Entonces, este número entero vamos a formalizarlo. Vamos a poner print. Ponemos el print. Y aquí vamos a poner entre una cadena string, ponemos número convertido a texto. Ponemos los dos puntos. Y después vamos a concatenar, como ya sabemos, como ya le hemos hecho anteriormente. Ponemos número a texto. Aquí está esta variable, número a texto. Entonces vamos a poner aquí, después de esto, vamos a concatenar. Concatenamos, ponemos comillas. Y aquí vamos a poner esta flechita. Vamos a poner esta flechita. Y vamos a poner tipo. El tipo, aquí está, tipo. Tipo, y después vamos a poner dos puntos para asemejar que es un igual, como si fuera un igual. Y ponemos coma y después vamos a poner el tipo o typo. Ponemos typo y ponemos número
a texto. Vamos a ver qué es lo que nos imprime esto. Como ven aquí nos está imprimiendo número convertido a texto es el 50 y después ya tenemos que el tipo de dato que ya pertenece a nuestro 50 es a un str. Ya no es un número entero como anteriormente habíamos obtenido en líneas anteriores. Entonces ya tenemos un número entero convertido a str. Vamos a copiar todo esto. Copiamos y vamos a pegarlo aquí abajo. Lo pegamos. Y aquí vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner al revés. Vamos a poner texto a número. Ponemos texto, guión bajo a, guión bajo número. Y aquí vamos a poner, en vez de str, vamos a poner int o integer. Y vamos a poner aquí el número en una cadena de texto. Una cadena de texto llamada 1, 2, 3. Y aquí le cambiamos la descripción. Vamos a ponerle texto convertido a número. Y aquí vamos a poner la variable texto a número. Texto a número. Y aquí finalmente vamos a poner texto a número. Vamos a imprimir esto. Como pueden observar, aquí ya tenemos la conversión. Texto convertido a número 1, 2, 3 y tenemos que pertenece a una clase int o integer. Ya no es una cadena de texto, como ven aquí. La pusimos 1, 2, 3 con cadena de texto. Entonces esto ya pertenece a un integer. Bien, vamos a hacer lo mismo pero ahora con un número decimal. Vamos a copiar esto que ya tenemos. Lo copiamos y lo mandamos hasta acá abajo. Y vamos a poner aquí texto a decimal. En vez de número vamos a poner decimal. Ponemos decimal y aquí ponemos, como ya lo vimos, los decimales se manejan con la palabra float o float. Y aquí vamos a poner un número decimal, el que ya todos conocemos como 3.1416, que es el número pi. El número pi ya lo tenemos, entonces vamos a poner aquí texto convertido a número y ponemos decimal. Número decimal y ponemos texto a decimal y finalmente texto a decimal. Vamos a imprimir esto. Bien, como pueden observar, aquí ya nos hizo la conversión. Texto convertido a número decimal 3.1416. Tenemos que ahora pertenece a la clase float o float. ¿Por qué? Porque estamos poniendo aquí esta cadena string. Este es un número, pero como tiene comillas, está encerrado en comillas, entonces la palabra float nos lo convierte a un número flotante o un número decimal. Como pueden ver, aquí tenemos estos tipos de datos. Existen muchos otros tipos de datos en Python, pero estos son los que más se utilizan. Los más básicos, por así decirlo. Entonces, esta sería la clase de tipos de datos aquí dentro de este lenguaje Python. Recuerda que si no te has suscrito a este canal, hazlo en este momento para poder recibir los demás videos que estaremos subiendo constantemente dentro de este mini curso, esta miniserie de videos con Python. Así que esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.